En las áridas y soleadas tierras del sur de Italia, en el pequeño y humilde pueblo de Pietrelcina, nació un niño cuyo nombre resonaría a través de los siglos, un nombre que se convertiría en sinónimo de milagro y misterio, de sufrimiento y santidad. Bautizado como Francesco Forgione, vino al mundo en un hogar sencillo, donde la fe era el pan de cada día y las oraciones se susurraban como canciones de cuna. Desde su más tierna infancia, el pequeño Francesco fue diferente. Mientras otros niños corrían por los campos de olivos, él buscaba el silencio de las iglesias, conversando con ángeles y santos que, para él, eran compañeros tan reales como su propia familia. Su alma parecía pertenecer ya a un mundo más allá de lo visible, una predisposición que marcaría indeleblemente todo su destino. Aún joven, sintiendo una llamada irresistible, Francesco dejó atrás el calor del hogar y la familiaridad de su tierra natal para ingresar en la austera orden de los frailes menores capuchinos. Al vestir el hábito, se despojó de su nombre de bautismo y renació como Fray Pío. Su viaje en la vida religiosa, sin embargo, no fue un camino de serena contemplación. Su cuerpo, frágil y constantemente enfermo, parecía librar una batalla incesante, una prueba que solo fortalecía el témpel de su espíritu. Fue en medio de ese horno de sufrimiento físico e intensa vida de oración que lo extraordinario irrumpió en su vida. Una mañana de septiembre, mientras rezaba ante un crucifijo en el coro de la iglesia de San Giovanni Rotondo, un dolor punzante le atravesó las manos, los pies y el costado. Cuando el éxtasis pasó, vio, con una mezcla de pavor y asombro, que llevaba en su propia carne las llagas abiertas y sangrantes de la pasión de Cristo. Los estigmas, visibles y dolorosos, lo acompañarían durante toda su larga vida, convirtiéndose en el sello de su unión con el sufrimiento del Salvador y, al mismo tiempo, en el detonante de una controversia que lo perseguiría incansablemente. La noticia de los estigmas viajó como el viento, atravesando montañas y valles, y pronto multitudes de peregrinos comenzaron a afluir a San Giovanni Rotondo. Buscaban al fraile estigmatizado, al confesor que parecía leer las almas, al sacerdote cuyas misas eran portales a lo divino. Hombres y mujeres de todas las clases sociales hacían largos viajes para arrodillarse en su confesionario, donde el Padre Pío pasaba horas y horas, absolviendo, aconsejando y, a veces, confrontando a los pecadores con una severidad que nacía del más profundo amor por la salvación de sus almas. Relatos de curaciones inexplicables, de bilocaciones, la capacidad de estar en dos lugares simultáneamente, y de un perfume celestial que emanaba de sus llagas, el olor de santidad, se multiplicaban, tejiendo a su alrededor un aura de santidad en vida. Sin embargo, donde la fe veía la mano de Dios, la sospecha veía la posibilidad de fraude. El Vaticano, guardián de la ortodoxia y siempre cauteloso ante los fenómenos místicos, inició una serie de investigaciones rigurosas. Médicos, teólogos y psicólogos fueron enviados para examinar al fraile y sus heridas. Las opiniones se dividieron drásticamente. Uno de los críticos más vehementes, el sacerdote y médico franciscano Agostino Gemelli, tras un único y tenso encuentro, emitió un dictamen devastador, clasificando al Padre Pío como un psicópata y un impostor que se automutilaba para engañar a los fieles. La acusación de que usaba secretamente ácido fénico para mantener las heridas abiertas ganó fuerza en los círculos escépticos y arrojó una oscura sombra sobre su reputación. Las acusaciones culminaron en duras sanciones impuestas por el Santo Oficio. El Padre Pío fue condenado al aislamiento, se le prohibió celebrar la misa en público, exhibir sus estigmas y escuchar las confesiones de los fieles. Fue un periodo de profunda oscuridad y prueba, un exilio dentro de su propio convento. Él, que vivía para el altar y para el confesionario, se vio privado de sus mayores alegrías y de su principal misión. Aún así, enfrentó el castigo con una obediencia silenciosa y una humildad desconcertante. La voluntad de Dios por encima de todo, repetía, aceptando su sufrimiento como parte del plan divino. A pesar de los decretos y las condenas oficiales, la fe del pueblo permaneció inquebrantable. Los peregrinos seguían llegando, aunque no pudieran verlo ni hablar con él, manteniendo una vigilia de oración y devoción fuera de los muros del convento. Y, con el tiempo, la marea comenzó a cambiar. Los papas que sucedieron a los más rigurosos se mostraron más comprensivos con su causa. Las restricciones fueron gradualmente aliviadas, y finalmente,
completamente revocadas. Los médicos que lo examinaron durante largos periodos, inicialmente escépticos, se rindieron ante la evidencia de que sus heridas desafiaban cualquier explicación médica. Sangraban profusamente, pero nunca se infectaban ni cicatrizaban, permaneciendo inalteradas durante décadas. El legado del Padre Pío, sin embargo, no se resume en los fenómenos místicos. Movido por una profunda compasión por el sufrimiento humano, soñó con un lugar donde los enfermos pudieran ser cuidados en cuerpo y espíritu. Con la ayuda de donaciones de fieles de todo el mundo, levantó de las piedras del suelo árido un hospital moderno y de vanguardia, la Casa Alivio del Sufrimiento. Esta obra monumental, inaugurada en su presencia, se convirtió en un símbolo duradero de su caridad y en un testimonio concreto de su amor al próximo. Cuando su larga y tumultuosa vida terrenal llegó a su fin, las llagas que había llevado durante medio siglo desaparecieron misteriosamente de su cuerpo, dejando la piel lisa e intacta, como una última señal enigmática. Su muerte no disminuyó su fama, por el contrario, la devoción explotó a nivel mundial. Los relatos de milagros obtenidos por su intercesión se multiplicaron, llevando a la apertura de su proceso de canonización. La Iglesia, que en otro tiempo lo había investigado con tanta severidad, ahora examinaba su vida bajo la luz de la santidad. El milagro que selló su beatificación fue la curación inexplicable de una mujer que sufría una enfermedad fatal. Y el milagro final, que abrió las puertas a su canonización, fue la recuperación instantánea y completa de un niño al borde de la muerte por una meningitis fulminante. La Comisión Médica del Vaticano, tras exhaustivos análisis, declaró la curación científicamente inexplicable. Finalmente, en la plaza de San Pedro, ante una multitud en fiesta, el Papa Juan Pablo II, que en su juventud se había confesado con el fraile y más tarde le había escrito pidiendo un milagro, lo inscribió en el catálogo de los santos de la Iglesia Católica. Aquel que había sido acusado, castigado y humillado era ahora oficialmente reconocido como un modelo de virtud cristiana. La verdadera historia del Padre Pío es, por tanto, la saga de un alma forjada en el fuego del sufrimiento, un hombre que vivió en la frontera entre el cielo y la tierra, un santo cuyas llagas, tanto las físicas como las morales, cuentan una historia indeleble de fe, controversia y, finalmente, de redención. Comenta amén si llegaste hasta el final, y dinos desde qué país o ciudad nos acompañas. No olvides suscribirte para no perder nuestros rosarios semanales.